Colombia posee una riqueza en biodiversidad que se manifiesta de diversas formas. En todo el territorio colombiano a lo largo de los años, la integración de los pueblos con su entorno permitió que colectivamente se domesticaran cientos de cultivos que florecieron por toda la nación, ampliando la diversidad de semillas nativas y criollas, gracias a los sistemas productivos tradicionales integrados a sus formas de vida y a la producción de alimentos. Las redes campesinas nutren y usan la biodiversidad de manera sostenible. Son responsables de proveer más del 70% de la comida que consume la humanidad. Todo esto adoptando nuevas herramientas agroecológicas que incrementan la productividad de sus cultivos. Mi nombre es Yesenia Alarcón Niño, tengo 22 años. El día de hoy estamos en la vereda El Salado, el municipio de Lebrija, Santander. Yo hago parte de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, AMCALE. En la organización se trabaja más que todo la sustentabilidad alimentaria. La gente pues viene, se unen y siembran y pues esto les ayuda para ellos porque los árboles que se siembran pues les sirven después para vender los productos que con esto se obtienen. Mi nombre es Ana Mercedes Flores, soy de la vereda Vega Grande, municipio de Matanza. Mi actividad como campesina es tener un buen manejo de tierra, de cuidado de nuestras fincas, trabajando en productos orgánicos. Yo en mi huerta produzco acelgas, produzco tomate, también arveja, frijol y maíz. Mi nombre es Noelia García Gómez, soy la rectora del Colegio Liscano Flores de Matanza. En vista de que los niños y las niñas que terminaban su primaria debían irse a estudiar a otro lugar o simplemente no continuaban sus estudios, decidimos iniciar un proceso de ampliación de la educación básica para que estos niños pudieran culminar su formación en la misma región sin tener que abandonar su tierra y a su familia. Yo me llamo Mireya Campos Vélez, era de La Chazo Alto, ahora vivo aquí en Puerto Wilches, soy ama de casa. Trabajo aquí en el hogar, con las gallinas y con mis hijos, que estoy aquí en la casa, con mi compañero. Pues me siento muy alegre con el proyecto que me han dado, porque por este proyecto que me dieron ha tenido mucha facilidad. Porque primero tenía que esperar a que mi compañero le pagaran la quincena para yo poder comprar. Tenemos unidades productivas de gallinas ponedoras, de pollos de engorde, de huertas. Y todos estos trabajos van encaminados en que la mujer se empodere y adquiera esa independencia alimentaria y esa independencia económica que se espera que tenga a mediano y largo plazo. Mi nombre es Erwin Duván Garza Arciniegas, vivo en kilómetro 22 vía Cúcuta de Reserva Natural Campesina Las Orquídeas. Toda la vida hemos estado trabajando desde muy pequeño, mis papás siempre nos enfocaron en el campo. El despojo de nuestras tierras a causa de la violencia, las leyes de semillas, la política de comercio internacional, los agronegocios, los transgénicos, los megaproyectos y el calentamiento global han acelerado la pérdida de la biodiversidad. El aumento de pesticidas en el campo y la contaminación genética de especies nativas están amenazando a las comunidades que por décadas han podido autoabastecerse con la producción sostenible y agroecológica de alimentos. El problema que hay aquí es más que todo el monocultivo porque se siembra muchísima piña. Cuando van a sembrar eso, tumban todo, talan los árboles y pues queda como si fuera un desierto, solamente que queda ahí la matica. Y también pues le echan muchísimo químico y pues eso obviamente cuando llueve cae a las quebradas y causan daños. El monocultivo es algo que el gobierno siempre va a apoyar primero, entonces a nosotros nos deja como de último. Ya que el campesino pequeño se está perdiendo, se está acabando, ellos prefieren colaborarle al productor o al empresario porque ya no son campesinos, son empresarios. Sabemos y reconocemos como el efecto también de otros megaproyectos en la zona como el hidrosogamoso o la megaminería que se propone para el páramo de Santurbán. El medio ambiente está en deterioro continuo. Si nosotros iniciamos el proceso desde los niños de preescolar que nos llegan a los 5 años, vamos creando una conciencia de la necesidad de su cuidado y de su uso racional.
Las organizaciones sociales son actores fundamentales en la defensa de las semillas y la biodiversidad. Mujeres y hombres que de manera digna defienden sus territorios, su vocación agroalimentaria y el agua como bien común y derecho humano fundamental, trabajan día a día por el bienestar de sus comunidades, construyendo una cultura de soberanía alimentaria mediante la incidencia en procesos de formación en los ámbitos rurales y urbanos. Hay muchas regiones donde algunas semillas han estado ya escasas o perdidas. Entonces, recuperarlas involucra también establecer el diálogo, ¿no? Mis padres, por ejemplo, siempre nos hablaron de como la historia de cada semilla, de los frijoles, de los maíces, ¿no? De qué época sembrarlas. Se está estimulando para que dentro de cada empresa familiar se produzcan las semillas que sean ojalá orgánicas. Y hacer trueque con otras compañeras para que ellas también tengan sus semillas. Porque nosotros no solo reservamos semillas, reservamos árboles, reservamos orquídeas, sino la herencia del campesino para que no se pierda. Por ejemplo, aquí en la finca manejamos 150 productos. Al tener variedad de cultivos, tenemos más formas de vender. La gente no solo busca un cultivo. La invitación a toda la comunidad para que siga participando pues como de estos eventos y sobre todo de esta propuesta ecológica que es la vida, la que está en juego por la comida que comemos, ¿cierto? Y nosotros es como esa alternativa de una comida limpia, de una posibilidad diferente de poder consumir alimentos limpios y sobre todo producidos por las comunidades y por las mujeres en las diferentes regiones de Santander, de Colombia y del mundo. Las agencias de cooperación ha sido más eficiente el apoyo porque se privilegia la autonomía, ¿no? Se beneficia el derecho como familias y como seres a acceder a alimentos limpios. Nuestros consumidores han tomado conciencia de la necesidad que tenemos de consumir los productos agroecológicos. Entonces ellos saben que aquí en este punto de venta, en nuestra operación, encuentran esos alimentos agroecológicos. Los precios son justos, tanto para el consumidor como para las productoras. Son precios justos. Lo que dice un cliente, dice, no, allá en Por Ambiente, allá venden productos orgánicos. Nosotros como campesinos hemos estado llegando en un diálogo directo con las amas de casa, por ejemplo, de un barrio que es La Joya, donde un domingo cada 15 días llegamos con un mercado campesino y agroecológico, y pues ha sido de una manera menos agresiva de comunicación, de impulsar el consumo saludable también y sustentable, pero sentimos que hemos avanzado, ¿no? Porque lo que hacemos es solidario, es también entendiendo las condiciones de la gente. Allá en ese mercado, por ejemplo, hemos llegado al punto de que la gente llega y nos comenta su situación económica de esa semana y decide llevarse los productos fiados mientras a los 15 días, ¿no? Entonces eso nunca ocurre pues con un supermercado, a menos que tengas una tarjeta y eso se lo van a cobrar bien caro. Ahorita de la forma en que nosotros estamos trabajando, vendiéndole directamente a la gente, hay una economía para nosotros, el producto lo vendemos más rápido, a la gente se lo vendemos más fresco, se lo vendemos directamente. Cocina para el Alma hoy es una metodología para seguir construyendo conciencia social. Es una metodología para empoderar a las mujeres como sujeto político. A través del alimento conversamos de lo que nos duele, de lo que nos pasa, de las marcas que también tenemos, que ha dejado la guerra. Es una metodología para mantener la esperanza en medio de los contextos que aún seguimos viviendo. Es una propuesta integral alrededor del alimento que va más allá del mismo alimento. Por lo tanto, es una apuesta política desde la seguridad alimentaria. Cocina para el Alma no es solamente venir a preparar una receta o hacer un compartir entre las mujeres, sino tiene una connotación mucho más allá de lo social, de lo político, de la integración entre las mujeres, de querernos nosotras mismas y querer nuestras familias mediante el alimento. Mis planes a futuro pues son hacer una especialización en ambiental, colaborar en la comunidad después con los conocimientos que uno puede adquirir. Mi sueño con esta finca es seguirla como la llevo, tratar de enseñarle a más jóvenes, ya que hay pocos. En esta vereda contabilizados hay 7 jóvenes nada más. Me he independizado más, entonces ya tenemos nuestros propios recursos. Fuimos saliendo, fuimos siendo autónomas. Ya aportamos económicamente más al hogar con los proyectos productivos.
Los campesinos y campesinas tienen la capacidad y la voluntad de alimentar a quienes lo necesitan. Está demostrado que la agricultura campesina es más productiva y sus productos son más nutritivos. Las prácticas agroecológicas de restauración de suelos pueden almacenar entre 3 y 8 toneladas adicionales de carbono por hectárea, reduciendo hasta el 60% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por todo esto, es indispensable conservar y proteger la biodiversidad, el agua y las semillas de Colombia, impulsando prácticas agroecológicas y el comercio social y ambientalmente justo a través de la economía campesina.